Gracias. Hola, 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 ¿cómo están, hermanos de Proyecto Coalición? Estamos una vez más aquí reunidos hoy día domingo. Bueno, con un programa, ya lo están viendo ya por la pantalla, un invitado especial. Pero antes de poder saludar al invitado especial, quiero saludar a mis hermanos y que el plato de fondo sea el pastor invitado. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, buenas noches a todos, amigos. Contentos de poder estar con ustedes nuevamente y contentos de poder estar en este programa. Ya están viendo con qué figura, ¿no? Sí, buenas noches a todos los chicos o personas que se están conectando en live. De verdad que hace tiempo que no los veía a mis amigos aquí. Y bueno, qué interesante el tema que hoy vamos a tratar, así que bueno, expectante de todo. Hola, ¿cómo están, chicos de Proyecto Coalición? De verdad, muy contento de estar aquí con ustedes, con un tema muy interesante que de repente muchas personas han tenido dudas, por ahí cuestionamientos, y hoy día podemos dar luz, ¿no? Algunos detalles sobre esos asuntos, ¿no? Sí, genial, Natalio. Bueno, hoy día tenemos al pastor Juan Valdés desde Miami, desde el ministerio ISEP Church, ¿cierto, pastor? ¿Qué tal? Correcto. ¿Cómo está? ¿Cómo está, pastor? Bien, gracias al Señor. Feliz de estar con ustedes. Pastor, este es ya como una tradición, si es que se le puede llamar así. Siempre le preguntamos a todos nuestros invitados cómo lo está tratando este momento que estamos viviendo, ¿no? Este momento de pandemia tan difícil en el mundo. Yo creo que la pandemia ha despertado muchas cosas buenas. Ha provocado que familias pasen más tiempo juntos, que la gente valore más el valor de congregarse, porque al no poder hacerlo, pues se dan cuenta lo mucho que hace falta, lo necesario que es el congregarse, los hermanos. Hay muchas lecciones que podemos aprender de esto, pero gracias al Señor estamos bien. Amén, pastor. Qué bueno que esté bien. Es un invitado especial hoy día. Este programa ya tiene alrededor de 3 meses, me parece. Y para nosotros es un honor tenerlo aquí. Vamos a aprovecharlo al máximo para poder aprender también, porque esto le decía yo detrás de cámara al pastor y lo voy a decir aquí, ¿no? Esto básicamente nosotros somos unos bebitos de pecho aquí, ¿no? Y queremos aprender sobre este tema que para mí esta semana ha sido nuevo, ¿no? Hemos estado leyendo, investigando un poquito aquí con nuestros hermanos Natalio, Washington, Xiomara, sobre este tema, tierra joven y tierra vieja, pastor. Básicamente, ¿qué significa eso? Va con el creacionismo y todo. ¿Qué nos puede explicar o darnos no sé cómo explicarle, los primeros pasitos para que los hermanos que están viendo el programa puedan entender un poco de qué trata el tema? El tema trata de la manera en que nos acercamos e interpretamos los primeros capítulos de Génesis. Hay diversas escuelas de pensamiento a la hora de analizar el libro de Génesis, especialmente los eventos de la creación de los primeros 2 capítulos. Están aquellos que piensan que eso es alegoría, que eso es simbólico, que es literatura, no es histórica y narrativa. Están aquellos que piensan que lo que dice Génesis 1:2 se interpreta como simplemente una serie de ideas, de cosas que fueron introducidas por el tiempo en el mundo en el que vivimos. Algunos piensan que habla de una creación joven, que la tierra tiene como mucho 10, 15, 20 mil años, 50 mil años como mucho. Otros ven que no, que es imposible, que la tierra tiene que tener los 4 mil millones de años que se le asigna científicamente. Otros piensan que Dios usó la evolución para crear y por lo tanto esos pasajes no son realmente, no dicen lo que realmente pensamos que dicen. Hay muchas maneras de ver Génesis, pero yo soy partidario de la idea que hay una manera de verlo correctamente. El Espíritu Santo quiso revelar a través de esas palabras algo muy especial y muy específico, y nuestro deber como estudiosos de la palabra es descubrir el sentido que Dios quiso que nosotros viésemos en esos pasajes.
Pastor, ¿y a cuál teoría se inclina usted? Hoy día más o menos vamos a ver un poco la teoría a la que usted se inclina, la que usted defiende, ¿no? Cuando me hacen esa pregunta en una conferencia, yo respondo y digo que los lunes, los miércoles y los viernes soy de tierra joven, martes, jueves y sábado de tierra antigua y los domingos. Pero Entonces, no hay. La realidad es que yo favorezco la teoría de una tierra joven. Creo que es la más bíblica. Amén, amén. Me parece muy interesante. Y recordemos a los hermanos que nos están viendo que este tema, a pesar de que genera muchos cuestionamientos de cómo ver Génesis, ¿no? Si es alegoría o es literal, no es ortodoxia, o sea, no es para generar un debate de que si tú crees que eres de tierra joven o tierra antigua, tierra vieja, vas a ser un herético, ¿no? Vas a ser un hereje. Eso no te vuelve un hereje, ¿no? Sino que de alguna u otra manera vas a tener una concepción probablemente un poquito más clara o más abierta de las escrituras para poder interpretarlo de una manera correcta. Y esto me genera una pregunta, ¿no? ¿Cómo es que la Tierra podría contradecir el argumento de la Tierra joven a la ciencia? O sea, contradecirlo, o sea, ¿podría ir en oposición siempre o hay algo que podría avalarse científicamente? Bueno, esa pregunta es muy interesante. Porque vea, yo tengo muchos amigos y me gusta mucho tu aclaración. Esto no es un tema esencial de salvación, pero es un tema importante y es un tema que debemos de preguntarnos y tiene implicaciones muy serias. La manera en que interpretamos los primeros capítulos de Génesis, porque mucho se levanta o se destruye basado en cómo vemos esos capítulos. En cuanto al tema de la ciencia y la Biblia y la contradicción y los conflictos, mire, la mayoría de las personas que yo conozco, amigos míos, apologistas como yo, que creen en una tierra antigua porque principalmente eso es lo que la ciencia nos enseña en términos generales. Y las personas que comparten mi opinión de una tierra joven, entendemos que la ciencia señala a una tierra antigua, pero queremos ser más bíblicos y no vemos cómo darle a la Biblia la prioridad, leer Génesis y todo lo que el resto de la Biblia dice de Génesis y creer en una tierra antigua. Entonces, el conflicto real es ¿a qué le damos más peso? ¿A qué le damos más valor? ¿Al texto literal bíblico o a los descubrimientos y los avances de la ciencia? Ahí está la más grande diferencia entre las dos escuelas de pensamiento, tierra joven, tierra vieja. A ver, yo sé que los chicos tienen una pregunta, pero quisiera tomar un lugar chiquitito. Yo sé, pastor, que usted dijo que, bueno, tierra joven, tierra vieja, son posturas de cristianos también, pero quiero que sea totalmente sincero con nosotros. ¿Se puede ser cristiano y a la vez pensar que la tierra tiene billones de años? Porque es un poco contradictorio también con la Biblia, ¿no? ¿Cuáles son las cosas esenciales que no se pueden comprometer? No se puede comprometer que Dios es el creador del universo. Eso no se puede comprometer. Eso ya es difícil, creer en un universo que Dios no ha creado y autodenominarse uno cristiano. Fuera de ahí, de nuevo, mire, me gusta, esa pregunta es interesante, me gusta llevarlo siempre al ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz fue salvo sin tomar una postura sobre la edad de la tierra. Esto fue salvo sin tomar una postura sobre el arminianismo y el calvinismo. Fue salvo, o sea, ¿qué es lo que lo salvó? La fe en Jesucristo. Todo aquel que deposita su fe en Jesucristo para el perdón de sus pecados recibe el regalo de la salvación. Entonces, todo el que pone su fe en Cristo para ser salvo, podemos decir que es una persona que es cristiana, porque está dependiendo en Cristo para su salvación.
Ahora, hay cristianos que, o sea, su postura con relación a los orígenes desvirtúa completamente la Biblia. Y esos cristianos pasan la vida súper confundidos porque no son capaces de atar los cabos y entender lo que Dios ha revelado en su escritura. Para mí se pierden mucho, pero se pierden mucho conocimiento, se pierden mucha claridad, pero yo no sería de la persona que digo que no puede ser cristiano porque no cree en una tierra joven, no, para nada. O sea, muchos de mis amigos que son salvos y son tremendos hombres y mujeres de Dios creen en una tierra antigua. Amén. Pastor, yo tengo una pregunta también. Justamente quería saber, usted sabe que tenemos bastantes descubrimientos, por llamarlo así, de fósiles que dice que tienen 4 millones de años, 10 millones de años. Entonces, ¿cómo los defensores de la Tierra joven no podemos defender esta postura cuando aparentemente digo porque puede haber alguna equivocación, aparentemente la ciencia nos dice que hay algo mucho más allá del tiempo que han indicado? Correcto. Eso es una buenísima pregunta. Mire, nos podemos defender de dos maneras. Podemos primero analizar los métodos de datación. Y entiéndeme, los métodos de datación por lo general son confiables y han ayudado muchísimo a la ciencia a avanzar en muchísimas áreas. Pero los métodos de datación tienen graves problemas también, los cuales típicamente no se hablan, no se discuten porque es algo más técnico a nivel de química, y la mayoría de las personas cuando piensan en química les da dolor de cabeza y dolor de barriga y no quieren hablar de la química. Pero hay dificultades realmente en los métodos de datación. Lo más importante que quiero que te puedes llevar de este tema en la datación de los fósiles es que, mire, la datación depende del método que usemos para datar el fósil. O sea, hay más de 50 métodos químicos de asignarle edad a un artefacto. Entonces, dependiendo del método que tú escojas, te va a dar un resultado dentro de unos parámetros específicos. Tal prueba te da un resultado entre 1 millón y 50 millones de años, porque eso es lo que esa prueba da. Si le aplicas J prueba, potasio-argón, por ejemplo, que es una de las pruebas, esa te va a dar de 100 millones a 1000 millones de años. Si aplicas carbono 14, esa te va a dar hasta 10,000 años, o como mucho 20,000 años. Entonces, cuando tú tienes algo en la mano y tú quieres saber qué edad tiene, como paleontólogo, que son los que hacen esto, tú tienes que decidir qué prueba tú vas a someterle a ese artefacto. Porque cuando tú mandas ese hueso al laboratorio o esa piedra al laboratorio, tú tienes que decirle al laboratorio qué prueba hacer. Y basado en la prueba que tú le des, ellos te van a dar una medida dentro de los parámetros de esa prueba. Entonces, el problema de calle es que cuando yo encuentro un artefacto y yo tengo que aplicarle mi cosmovisión a ese artefacto, y yo tengo que decidir, bueno, esto tendrá más o menos 65 millones de años, porque ahí es donde el estratus donde lo encontré, y yo pienso que este animal ya está extinto porque es un dinosaurio. Hace 65 millones de años que los dinosaurios perecieron. Entonces, si esa es mi manera de pensar, yo nunca voy a mandar ese hueso de dinosaurio a una prueba de carbono 14. Okay. Lo voy a mandar a una prueba que me va a dar en el rango de la medida que yo creo que ese hueso tiene. Entonces, se convierte en una evidencia circular, porque el investigador está determinando de antemano de dónde a dónde puede caer este artefacto. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando reciente, en los últimos 20 años, hemos encontrado tejido sanguíneo y materia orgánica en los huesos, en los restos de los huesos de dinosaurios? Entonces, ¿qué hacemos con eso?
¿Cómo un animal que lleva 65 millones de años muerto todavía preserva materia orgánica? Cuando entendemos que la materia orgánica se empieza a descomponer con la muerte del cuerpo y se deteriora y se descompone y se desbarata y deja de ser completamente. Entonces, es imposible que esa materia orgánica tenga los 65 millones de años. Entonces, empezamos a ver que las fechas y las dataciones no son tan confiables como aparentan ser. Entonces, eso es una manera de empezar a tocar ese tema. Oh, ya. Y esa es una manera ya de dudar, ¿no? Porque la edad de la materia orgánica va a depender bastante del método que se use, ¿no? Correcto. Okay. Chicos, tenían una pregunta, me parece, Xiomara. Sí, mami. Ahí está. Ahora sí me pueden escuchar. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, ahora sí. Lo que yo quería saber es desde cuándo viene esta pregunta de tierra joven o tierra vieja, porque o sea, si es que viene desde hace muchos años, muchos, o es algo de recién. Yo pienso que el debate sobre la edad de la Tierra es algo que viene dando vuelta quizás en los últimos 150 años o algo así. Antes de eso no era un tema. No era un tema. Claro. Es con los medios ya científicos, ¿cierto? O sea, ya cuando los avances científicos ha habido, ya está. Son los que presentan. Correcto. Perdón, termina. Digo, como que las personas quieren algo más exacto. Correcto. O desean saber algo, ¿cierto? Correcto, pero mira, a mí me encanta la ciencia y también quiero usar esta oportunidad para incentivar y motivar a todos los jóvenes cristianos que les gusten la ciencia, háganlo. Necesitamos cristianos en el campo de la ciencia, en todos los campos de la ciencia. La química, la biología, la física, las matemáticas, en todos los campos necesitamos creyentes. Pero entendamos algo. La ciencia no dice nada. Los científicos son los que dicen. O sea, todos vemos, yo puedo llevarte al Gran Cañón de Colorado en los Estados Unidos y mostrarte el Gran Cañón, toda la evidencia de un diluvio catastrófico global, punto por punto. Luego, detrás de mí puede venir otro profesor con un grupo de estudiantes al mismo Gran Cañón y dar toda una cátedra sobre procesos largos y miles de millones de años que han resultado en el Gran Cañón. Entonces, ¿qué sucede? Estamos viendo la misma evidencia, pero la estamos interpretando de manera diferente. Amén. Entonces, nosotros no, ¿cómo digo esto? Nosotros no pensamos, nosotros no vemos con los ojos, nosotros vemos con la mente. O sea, la mente es la que ve, porque por los ojos entra lo mismo, pero la mente lo interpreta de una manera diferente. Muchas veces vemos lo que queremos ver, lo que esperamos ver, porque eso es lo que la mente procesa. Entonces, a la hora de evaluar la ciencia hay que tener en cuenta que la ciencia por naturaleza va cambiando, las teorías se van desmintiendo o se van puliendo y haciendo más sofisticada con el tiempo. Entonces, por eso yo digo que yo no voy a comprometer lo que yo sé que la Biblia quiere comunicar simplemente porque la teoría corriente, la teoría del momento en la ciencia va contrario a lo que dicen las Escrituras. Porque la ciencia cambia, pero la palabra de Dios no cambia. Y esa es mi convicción, que lo que Dios ha revelado no tiene fecha de expiración. Amén. Pero ¿qué tan útil es un libro de texto de biología que tenga 10 años de edad? No sirve para nada. En 10 años ya ese libro quedó caducado. Obsoleto. Porque ha cambiado tanto la biología en los últimos 10 años que ya ese libro queda vencido. Lo mismo podemos decir de cualquier libro de texto de cualquier campo de la ciencia.
porque la ciencia por naturaleza va cambiando, buscando, puliendo, eliminando teorías, reemplazando teorías. Entonces es algo muy inestable para fijarse uno demasiado al punto de querer ignorar lo que la Biblia claramente dice. Amén, pastor. Amén. Pastor, acá hay una pregunta. Sí, dice, un segundo, perdón. Dice, bueno, muy larguita, mejor voy a leer la más cortita. ¿Cómo podemos explicar la edad de las estrellas? O sea, y desde una perspectiva de tierra joven en la creación, según Diego Granados. ¿No? ¿Cómo se puede? Diego Granado, esa es una pregunta buenísima, buenísima. Y es, mire, si tú me preguntas a mí como creacionista de Tierra Joven, ¿cuál es la dificultad más grande que yo tengo que superar para sostener mi postura? Es la luz distante de los astros. Ese para mí es el reto. Porque si un astro está a 14,000 millones de años luz de mí, eso quiere decir que esa luz demoró 14,000 millones de años en llegar a mí. Entonces, ¿cómo yo puedo decir que la Tierra es joven? Si que el universo es joven. Eso realmente es un reto. Excelente pregunta. Pero mire, a la hora de tocar y abordar esto, esto es algo que yo y las demás personas que somos creacionistas de Tierra Joven le hemos dedicado mucho tiempo, muchas horas de estudio. Y hay varias cosas que resaltan. Primero, algo hay que la ciencia todavía no ha entendido sobre la edad de los astros y los años luz que demora en esa luz en llegar a nosotros. Te explico por qué. Porque hay conflicto aquí que nos hace reconsiderar algunas cosas. Se supone que el universo, hasta hace poquito, se suponía que el universo tenía 13,000 millones, 13.7 miles de millones de años de edad. Casi 14,000 millones de años de edad. Pero hubo un descubrimiento hace más o menos año y medio en el mundo de la física que le ha quitado 1,000 millones de años al universo. Entonces, ahora mismo el universo ya no se piensa que tiene 13.7, sino quizás 12.6. Y así, de un día para otro, perdimos 1,000 millones de años. Así de fácil. Pero el problema que veo es este. Aún si el universo tuviera 13,000 millones de años o 14,000 millones de años, ¿sabe cuál es el problema? Que los astrónomos han encontrado astros a 16,000 millones de años luz. Piensa en eso. Los astrónomos han encontrado astros más viejos que el universo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden existir los astros antes que el universo del cual son parte los astros? Ahí te hace entender que algo no está bien, algo no se está calculando correctamente, algo no se está tomando en cuenta, porque es imposible que hayan astros más antiguos que el universo del cual pertenecen esos astros. Entonces, y sabemos, o nos sentimos bastante confiados de que el universo no puede tener 16,000 millones de años. Entonces, ¿qué hacemos con esos astros? El dilema es para los dos, para aquellos que piensan en un universo viejo, como aquellos que piensan en un universo nuevo. Los astros son un problema y la luz de los astros es un problema. Entonces, tenemos que tener pausa y esperar a ver qué se descubre, dejar que la ciencia y los astrónomos hagan más su trabajo, a ver qué encuentran, qué teoría de medir tiempo, de medir luz, de medir la velocidad de la luz en el espacio profundo, etcétera, etcétera. Hay un autor cristiano que es astrónomo, que se llama Jason Lisle. Jason Lisle es un astrónomo, PhD en astronomía y creacionista de Tierra Joven. Hay varios otros astrónomos y astrofísicos que tienen PhDs en ese campo y son de Tierra Joven. O sea, no es irreconciliable la idea, pero sí hay misterio. Y yo te diría que eso para mí es el reto más grande que enfrenta mi postura de una Tierra Joven. Otra pregunta
Tengo aquí, pastor, que nos envió un amigo del Club de Apologética. Dice: buenas noches, hermano y pastor. ¿Se puede sostener la evolución teísta a la luz del Génesis? Wow, la respuesta corta es que absolutamente no. Esa es la respuesta corta. Te explico. Casi todas las doctrinas fundamentales de la Biblia se desmoronan si el teísmo evolutivo es cierto. Te explico, te doy un ejemplo, porque yo tengo toda una charla sobre ese tema nada más. El por qué la evolución teísta no funciona. Según la evolución teísta, Adán y Eva no son personajes reales, sino representativos. No son la primera pareja de seres humanos en el planeta, sino que son como mucho el producto de miles de años de evolución o millones de años de evolución, y a la hora de escoger una pareja para traer una línea mesiánica, si vamos a tratar de ser bíblico, Adán y Eva se escogieron de entre 10,000 o 12,000 parejas que ya habían en la tierra. Entonces, no es un Adán y Eva en ningún sentido correspondiente con el libro de Génesis. No puede serlo, porque el libro de Génesis no te da lugar para eso de ninguna manera. Entonces, si Adán y Eva son el producto de la evolución teísta, entonces el pecado no entró en el mundo por Adán, ni tampoco la muerte entró al mundo por Adán, porque ya llevamos millones de años muriéndose los seres en transición hasta llegar a Adán y Eva. Y peor todavía, si Adán y Eva no son personajes, y de paso, una de las organizaciones más grandes del mundo que promueve esta idea es Biólogos. Y esa organización, Biólogos, todos está documentado en su propia página, tú lo puedes leer, que te dicen que Adán y Eva no son personas reales, que Adán y Eva no son más representantes simbólicos del mundo, que para aquí, que para allá, que todo Génesis 1 y 2 queda completamente como algo figurado, nada que ver con lo literal. Pero ¿sabe cuál es el problema grave de eso? Que Jesús pensaba que Adán y Eva eran reales. Y Jesús dijo en Marco que en el principio él creó al hombre y la mujer, hablando del matrimonio, y los dos se fueron una sola carne, y por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, como en el principio. Entonces, Jesús aparentemente no estaba enterado de que Adán y Eva no eran personas reales. Después te vas a Pablo. ¿Y qué dice Pablo? Pablo dice que el pecado entró por un hombre, y por un hombre la muerte. Entonces, Pablo pensaba que Adán era real y que por culpa de Adán entró el pecado en el mundo, y Pablo habla del segundo Adán, pero ¿cómo va a haber un segundo Adán si no hubo un primer Adán? Un primer Adán, claro. Entonces, todo lo que es el plan de redención, la caída, el pecado, la necesidad de que viniera Cristo a morir en la cruz, todo se desmorona si Dios usó la evolución teísta para crear el universo. Además, 10 de los 27 libros del Nuevo Testamento hacen mención de Génesis y de Adán y Eva y de ese principio como literal, como que eso es real, sin contar todo el resto del Antiguo Testamento. En Éxodo 20 tenemos un mandamiento, el día de reposo. ¿Qué dice el mandamiento? Así como Dios creó la tierra en 6 días y en el séptimo reposó, nosotros tenemos que tomar un día de reposo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Si no fueron 6 días y no hubo un primer Adán. Entonces, ¿qué hacemos con la imagen de Dios? Tenemos que empezar a inventar en qué sentido es el hombre portador de la imagen de Dios. ¿Y por qué el mono no es el portador de la imagen de Dios? O el simio de transición. Entonces ahí es donde entran toda una serie de alternativas y creyentes que tratan de sostener esta postura y de defenderla. Y una de las más populares es que Dios tomó un par de simios y sopló en ellos aliento y ellos se convirtieron a Adán y Eva.
Pero wow, okay, suena muy interesante, lindísimo, pero ¿dónde está eso en Génesis? Yo no lo leí ahí. Claro, suena más como película, pastor. Entonces, es insostenible, insostenible el pensar. Y mire, los creacionistas no lo aceptan como una realidad en la evolución teísta, pero los evolucionistas tampoco. Ellos tampoco lo aceptan. O sea, nadie acepta esta postura excepto los que la promueven. Pero los dos bandos principales, creacionista y evolucionista, ninguno de los dos entiende que la evolución teísta es posible. No, contradice los dos bandos. Bien, amén. Y algo que me pareció muy impresionante, porque a ver, voy a ser un poquito sincero, antes de hacer esta entrevista, inclusive días antes que estábamos pensando, estaba investigando. Yo básicamente desde años vengo inclinado a lo que era la tierra antigua, ¿no? A esta postura de tierra antigua. Pero mientras estaba investigando un poquito también más sobre la postura joven, hay algo que usted mencionó y que me ha dejado pensando. Y es que si es que hubo antes de Adán y Eva más criaturas y se extinguieron, me dejo entender, eso quiere decir que la muerte no entró por Adán y Eva. Entonces es como que, por lo tanto, no podía, y hay una implicación casi directa con el Evangelio, si nos damos cuenta, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya no se necesitaría la sangre, digamos, de un segundo Adán para poder perdonar nuestros pecados. Entonces, ahí es como que me ha dejado pensando y lo voy a seguir meditando, y más estos argumentos voy a seguir meditándolo. Hay una pregunta larga, espero que me tenga paciencia este pastor, y aquí lo menciona. Wilder Picón. Wilder Picón es justamente director académico de Centros Teológicos Bautistas y pregunta, ¿no? ¿Cómo se explican el hecho de que en los núcleos de hielo sacados de la Antártida, las capas de hielo que contienen polvo volcánico corresponden exactamente a las grandes erupciones volcánicas del pasado de Krakatoa en 1883 y Vesupio en el año 79, 472, 512, 968, 1037, 1139, 1631 y 1944. Si son tomados como depósitos anuales, pero que tenemos núcleos de hielo con 800,000 capas que parecieran dar a entender que hay 800,000 años de historia. O sea, es como que cada capa que ocurre fue de cada año que se dio. ¿Cómo se podría explicar esa pregunta de Wilder Picón? Wilder, buenísima pregunta. Gracias por hacerla. Me encanta esa pregunta. Mire, según la teoría evolucionista, han habido múltiples edades de hielo, Ice Ages. Pero yo creo que la postura bíblica es que hay una sola edad de hielo, que fue inmediatamente después del diluvio universal. Surgió la primera y la única edad de hielo que hemos tenido. Ahora, el problema de medir los niveles de sedimentación de hielo, las capas de hielo, y atribuirle un año a cada capa ha resultado muy problemático. Te doy un ejemplo de por qué es problemático. En la Segunda Guerra Mundial se perdió todo un escuadrón, no recuerdo si es la Primera o la Segunda Guerra Mundial, creo que es la Segunda Guerra Mundial, un escuadrón completo del ejército americano fue obligado, de aviones, a aterrizar en el norte, en el Polo Norte, por causa de falta de abastecimiento, hubo una crisis y tuvieron que aterrizar. Ellos fueron rescatados, pero los aviones los tuvieron que dejar detrás. Y entonces eventualmente regresaron a buscar esos aviones 50 años más tarde. 50 años. Y nada que ver, no aparecían en ninguna parte esos aviones. Y tuvieron que usar cualquier cantidad de elementos investigativos, herramientas, y al fin encontraron esos aviones sepultados por hielo a una profundidad tremenda, que cuando se medía la cantidad de aros depositados, nivel de capas depositadas de hielo,
daba a entender que esos aviones habían perecido hacía miles de años, cuando realmente habían perecido hacía 50 años. ¿Qué aprendemos con eso? Aprendemos que, y de paso, taladraron y uno de los aviones lo sacaron pieza por pieza. Yo voy a tratar de compartirle alguna información sobre eso después que termine el programa, para que usted lo comparta en su enlace, para que la gente pueda verlo, la historia, porque no tengo todos los detalles claros delante de mí en este momento, estoy hablando de memoria, pero es fascinante porque lo que han descubierto es que una capa de hielo completa se puede echar, una tormenta de nieve puede echar una capa entera que parece ser un año de hielo. Y si hay una temporada de muchas tormentas de hielo, se pueden añadir capas y en un año puede aparecer 20 capas que normalmente consideraríamos 20 años. Entonces se ha descubierto que cada capa de hielo no es un año. Hay regiones del mundo donde hay mucho más estabilidad y por lo tanto las capas se asemejan más al año calendario, pero no es un método confiable de sacar la edad de nada. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Buenísima Amén. Pregunta, gracias por ella. Una pregunta que tengo, sí, Pastor, justamente de lo que estamos hablando de Tierra Joven, y yo creo que usted tiene la misma postura de lo que yo creo, que cuando hablamos de Génesis, los días que hablan son días literales, ¿no? Pero en el Génesis no nos dice cuánto pasa desde la creación hasta la caída de Adán, o hasta la caída del hombre, por hablarlo así. Entonces, no puede ser posible que a lo mejor ese sea el tiempo en el que data que la Tierra sea antigua. El problema de esa idea es que las genealogías que tenemos en las escrituras son bastante claras. Tenemos genealogía de Adán hasta Jesucristo. Entonces, Adán vivió tantos años y toda la secuencia de los descendientes de Adán nos va dando las medidas de los años que vivieron. Y cuando armamos toda la estructura de las genealogías, lo que tenemos de historia humana son unos 6,000 años. Eso es lo que hay de historia humana documentada en las escrituras. No. Ahora, yo entiendo que hay brechas en las genealogías. Y algunos investigadores que han dedicado su vida a estudiar las genealogías han encontrado brechas. O sea, pero yo considero que por mucho que se le pueda añadir a esas genealogías rellenando las brechas, no estamos hablando de millones de años, porque entonces ya no serían brechas. Claro. O sea, quizás 8, 10,000 años. Como mucho, es lo que se le puede atribuir a esa manera de considerar el tiempo, las genealogías. Entonces, mi reto a la persona que afirma una tierra antigua, mi reto a ellos siempre es, mira, enséñame en Génesis 1 o Génesis 1 y 2, ¿dónde podemos meter los millones de años? Enséñame. Porque yo no lo he visto. Mira que lo he buscado. ¿Dónde? Porque si encontramos dónde meter los millones de años, entonces ya la tierra vieja tiene mucho más credibilidad. Bíblicamente hablando. Claro. Pero no hay dónde. O sea, yo no he descubierto dónde meterla. Y todos los intentos de meterle los millones de años terminan desvirtuando el texto. Y eso tampoco es lo que queremos hacer. Queremos que dejar que el texto sea el que hable. Ok, Claro. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, Daniel. Sí, he estado teniendo algunos problemas con el audio, mil perdones, pero siempre intentamos que los espectadores, los hermanos del Proyecto Coalición, sepan más o menos de qué estamos hablando, pastor, ¿no? Hoy día tenemos de invitado al pastor Juan Valdés desde Miami. Estamos hablando un poco acerca de Tierra Joven y Tierra Vieja, así que si tienen sus preguntas, déjenlo nomás. Caballerosamente el pastor la va a responder. Aquí hay una pregunta, pastor, de Diego Granados. Una pregunta que aparentemente es simple, ¿no?
Pero dice, si los días del Génesis son literales, ¿cuándo creó Dios a los ángeles y a Satán? Bueno, así dice literal la pregunta, ¿no? Mm. Excelente pregunta. La Biblia no nos dice cuándo los creó. La Biblia, Así. la Biblia nos dice, es una excelente pregunta. Ujú. Claro, Es una porque son pregunta que dudas. debemos de hacernos esa pregunta. La Biblia nos dice la historia de la creación del universo y todo lo que en él hay, pero a la hora de darnos detalles, nos da los detalles de la tierra. ¿Qué creó Dios en la tierra? Fíjate que no te da detalles de qué hizo Dios con el Sol y con Marte y con las demás galaxias y con pues. la faja de Orión. O sea, Dios creó todo, pero el detalle que se nos provee a nosotros es el detalle que nos concierne. Y es el detalle de la creación del mundo, de la tierra. Los animales, el mar, el ser humano, las aves, todo lo que es el planeta nuestro donde nosotros habitamos. Ahora, creo que la pregunta más interesante que cuándo creó Dios los ángeles es cuándo cayeron los ángeles. Claro. En ese Entonces, versículos, ¿no? me parece muy claro que la caída de Satanás, de Lucifer, fue después de la creación del mundo. ¿Por qué? Y antes de la caída de Adán. ¿Por qué? Porque cuando dice el profeta, hace mención de eso, Dios le dice, tú te paseabas por mis jardines. ¿Cuáles jardines? O sea, el jardín del Edén. Es obvio que está hablando de que te paseabas en esta tierra. O sea, entonces, para mí entender, y parte de esto es especulación, porque de nuevo, la Biblia no te habla claro del mundo angelical. Muy poco dice la Biblia del mundo angelical. Pero en mi entender es que los ángeles fueron creados junto con la creación original de Dios. No son hechos a la imagen de Dios, porque Dios especifica que el hombre es el que es hecho a la imagen de Dios. Y la caída de Lucifer es estando ya la creación vigente, en pie y viviendo. El problema nuestro es que nosotros leemos Génesis y pensamos que todo, la creación y la caída, todo ocurrió en una semana. Y eso no es así. Eso no es así. O sea, esta gente vivieron, se reproducieron, tuvieron hijos. O sea, el mundo comenzó a funcionar. No estoy hablando de millones de años tampoco, pero estoy hablando de que, o sea, cuando la gente hace la pregunta bien común que hacen es ¿de dónde sacó a Caín la familia, su esposa, de qué pueblo salió? Están pensando en que esto todo sucedió en una semana. Pero el asunto es que la pregunta que yo le hago es ¿qué edad tenía Caín cuando mató a Abel? La Biblia te dice, tenía 100 y tantos años. ¿Cuántos hijos había tenido Caín en 100 y tantos años? ¿Cuántos hijos había tenido Abel en 100 y tantos años? ¿Cuántos hijos habían tenido todos sus descendientes en 100 y tantos años? Según la fórmula de sacar crecimiento de población, el mínimo de personas que habían a los 100 y tantos años de la creación cuando Caín mata a Abel son por ahí unos 50,000 personas en la tierra. Más que suficiente gente para que hubiera un pueblo del cual era encontrar una mujer. El problema es que tenemos que entender que estamos leyendo los 6 días de la secuencia inicial. Eso es una semana. Y lo sabemos porque aún el libro de Éxodo te lo repite. En 6 días Dios creó y el séptimo descansó. Pero después de ese séptimo día, pasó tiempo. El mundo elaboró y la caída que aparece en el capítulo 3 no sucedió el lunes después del descanso. O sea, pasó tiempo. En ese tiempo cae Lucifer, en ese tiempo tienta a Adán y Eva, en ese tiempo cae Adán y Eva, o sea, empiezan a haber consecuencias negativas, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Bien, me parece muy interesante y hablar justamente bíblicamente sobre la creación del mundo, sobre la caída de Satán y creo yo que es muy importante
justamente esto, ¿no? Ver el valor del peso hacia dónde voy dirigido, ¿no? Si hacia lo que me dice la palabra de Dios o si a lo que la ciencia dice, y que sí es verdad, ¿no? O sea, la palabra de Dios permanece, pero la ciencia muchas veces va variando y va variando y va variando constantemente. Justamente la pregunta que me hacen por interno, porque también por WhatsApp también me están haciendo las preguntas, es impresionante esto. Este, y justamente es lanzan otra pregunta sobre el tema del hielo, ¿no? Dice que había un apologista cristiano que se llama Hugh Ross, no sé si Lo conozco bien. Sí. ajá, dice que comprobó que esto ocurre en lugares donde el hielo se derrite y se congela constantemente, donde estuvieron los aviones en la costa, pero no sucede en la plena Antártida, a las elevaciones donde nunca se derrite el hielo. ¿Cómo se puede explicar esto entonces? Es lo que me pone. Hugh Ross es un hombre de Dios, yo lo conozco bien. Él tiene un ministerio de apologética. Él es creacionista de tierra antigua. Y yo y él discrepamos en muchos puntos teniendo que ver con la interpretación de Génesis. Y uno de ellos tiene que ver con el asunto de las capas de hielos. O sea, hay variación ahora, en este tiempo, en un área, entonces asumimos que en ninguna otra área hay variaciones. Y porque ahora no estamos viendo variaciones en las altitudes, nunca la ha habido. O sea, de nuevo, me parece que cada uno trata de acomodar la evidencia a su favor. Amén. Lo real es que hay una manera de ver capas de hielo que demuestra que no tienen que demorar un año en echarse esa capa de hielo. Ahora, puede tener razón él, quizás tenga razón y quizás yo estoy equivocado. Pero no creo que ninguno de los dos tenemos suficiente evidencia para ser dogmático al respecto. Entonces, acordamos en discrepar. Amén, amén. Él tampoco acepta el diluvio universal. Él piensa que el diluvio fue un diluvio local, que para mí es otro grave error. Porque de nuevo, por eso la literatura de él es muy buena. Y Faisal Rana es uno de los químicos que trabaja para él. Escribe tremendo material sobre la célula, diseño inteligente. Me encanta, pero en muchas cosas estamos en desacuerdo. Yo creo que negar un diluvio universal es un error garrafal a la hora de ir a las escrituras. Amén. Porque las escrituras Amén. hablan de un diluvio universal. Es más, si el diluvio era local, ¿por qué construir un arca? Claro. ¿Por qué no hacer con Noé lo mismo que se hizo con Lot? Vete con tu familia y cuando estés suficientemente lejos, inundo esta parte. ¿Para qué meter los animales en un arca? ¿Para qué protegerlos? O sea, no, para mí eso es un... Y hay muchas cosas así con las que yo no estoy de acuerdo con él. Pero es un hombre de Dios. Fíjense que le estoy diciendo, lo respeto mucho y respeto su organización. Amén, Amén, amén. pastor, Bueno, es un hombre de Dios porque lo que justamente- estamos hablando aquí no es fundamental, ¿no? Sigue, Dani. Quería hacer mención a que el pastor decía que es un hombre de Dios. Yo al principio preguntaba, ¿no? Si es que algunos cristianos pueden tener esta teoría de que la tierra es vieja, y el pastor nos hacía énfasis de que no es una doctrina fundamental, ¿no? De que no afecta en nada a nuestra salvación, son opiniones nada más, ¿no? Para los oyentes y para los espectadores que están. Hay una pregunta, pastor, antes de que Washington pueda decir algo que me ha impresionado a mí también ahorita, la postura que usted acaba de tener, es de que la caída de Satanás fue después de la creación y antes del pecado de Adán y Eva, ¿no? Entonces la caída también es joven, por así decirlo, entre comillas, ¿no? La caída de Satanás, que no tiene muchos años. Eso para mí ahorita ha sido como que no sé, me ha impresionado bastante esa teoría. Pensamos estudiarla más, chicos. Acá hay una pregunta que quisiera hacerla. Washington, sí puedo, ¿verdad? Sí, sigue nomás, ahí yo pregunto, no te preocupes. Sigue. Sí, gracias, Guachi. De María del Pilar Salazar dice: la contaminación de materiales del espacio, sabemos que siempre cae, ¿no? Basura, como se le dice, el espacio, afecta mucho la fiabilidad de los datos, o sea, afectan bastante poder saber cuántos años tiene la Tierra.
No, no estoy enterado, o sea, no, yo sé que tenemos muchos fragmentos que penetran la capa de ozono y no se queman y logran impactar la Tierra, pero no sé hasta qué punto contaminan los hallazgos y las fechas de los hallazgos. Puede haber una conexión ahí, simplemente no la conozco. Amén. Pero muy interesante esa pregunta, me da algo para investigar después. A mí lo que me ha dado para investigar es lo de la caída de Satanás. Sí, porque inclusive, ¿sabes lo que yo también pensaba antes? O al menos yo tenía como en mi cabeza. Que miles de años, del Hay una, versículo 1 al 2. sí, pero sino que, perdón, Washington, te dejo en tensión. No, lo que pasa es que en mi cabeza, inclusive un profesor, cuando yo estaba en secundaria, yo estudiaba en un colegio cristiano y el profesor nos enseñaba el Génesis. Y me preguntó, ¿no? Y nos preguntó y nos decía, y ahí es donde creo yo recién comenzaba a caer un poquito la tendencia sobre la tierra antigua, porque en Génesis habla de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, el profesor me acuerdo que nos preguntaba, si Dios es un Dios de orden, ¿cómo pudo haber creado algo desordenado y vacío? Entonces ahí se me vino a la mente decir, bueno, si nos vamos a lo que nos dice la ciencia, el proceso de creación ha sido por miles de años y justamente para tornarnos un poquito más también espiritual, el profesor nos explicaba y nos decía que justamente en ese momento fue que el enemigo cae al abismo para poder hacer todo su berrinche y por eso es que estaba desordenada y vacía la tierra. ¿Nos puede decir algo sobre esto? Claro. Mira, me alegro que lo hayas mencionado. Esto es un tema también muy común. O sea, hay una teoría común que dice que la razón por la cual la tierra estaba desordenada y vacía es porque el diablo, al ser expulsado del cielo, cayó con el berrinche, la palabra que usted dice, y acabó con todo. Pero fíjate que eso tampoco es bíblico. La Biblia no te dice eso. Déjame explicarte del hebreo lo que sucede con desordenado y vacío. Por favor, gracias. Y usando la razón. La razón que Dios nos ha dado, la mente. Dios creó todo ex nihilo. Es decir, Dios creó todo de la nada. De la nada. Dios no usa materiales existentes, sino Dios tiene que crear los materiales, la materia prima para crear el universo. Eso es creación a priori. Entonces, lo primero que Dios hace es crear la materia prima. Pero la materia prima no se le había dado forma para que convertirla en un lugar habitable por el ser humano. Y los 6 días de la creación son el darle forma a aquella materia prima. Estaba desordenada la materia porque no se le había dado forma. Estaba vacío porque no había insertado nada de su creación especial, ni los animales, ni los seres humanos, ni nada. Entonces es como si ahora yo te mando a hacer un escritorio. Te digo, mira, necesito un escritorio nuevo para mi oficina. Y te doy la orden hoy. Y mañana voy a tu taller a ver el escritorio. ¿Qué voy a ver en tu taller mañana? Un montón de caoba, madera apilada, voy a ver los clavos, voy a ver todo. Lo que voy a ver es un desorden. Claro. ¿Pero por qué? Porque así comienza la construcción. Primero necesitan la materia prima. Ahora, si regreso en una semana, me encuentro un escritorio completo con gaveticas y con todo hecho. Entonces, cuando dice la palabra que todo estaba desordenado y vacío, te está diciendo que Dios crea toda esa materia prima. Ahora toca darle forma para crearlo y formarlo en una manera que sea un planeta habitable por el ser humano. Y esos son los 6 días de la creación. En ningún lugar ahí cabe una destrucción de una caída de Satanás a la tierra y destruirlo todo, porque el lenguaje de la creación de Dios no es un lenguaje de remodelación. Es un lenguaje de creación nueva. Y cuando Jesús hace mención de la creación, ¿qué dice Jesús? Como en el principio creó Dios al hombre, a la mujer, y el hombre y los unía en una sola carne. O sea, Jesús no te está hablando como yo hice cuando remodelamos la tierra, sino te está diciendo que esa creación de Adán y Eva fue el principio. Entonces, si vamos puramente por las escrituras,
entendemos que la caída del diablo para destruir la tierra no es algo bíblico. No aparece en ninguna parte. Es lo que hemos creído por años, Natalio. Bueno, Bueno, hay una teoría. Ahí está la teoría, ¿no? Ahí está, Sí, está la claro, teoría. esa es la teoría que yo he creído por años, alucina, aunque no lo creas. Ahorita más bien recién estoy escuchando tu teoría, eso es buena. Yo te estoy dando mi opinión sobre esa teoría. Ajá, gracias, no, porque de verdad es lo que yo he creído durante muchos años, alucina. Sí, no, Sí. lo bueno de tenerlo, Pastor, créame, yo le escuché hablar por primera vez, usted hizo una conferencia con Santiago Alarcón en Rincón Apologético, hablaron así mismo del darwinismo, del creacionismo, estaba hablando de Lucy, que me acuerdo la charla que dio de Lucy, cómo la cadera la transformaron, y algo que me impactó fue que más que todo no hablaba mucha ciencia, sino que usted trataba de guiarse bajo la Biblia, lo que habla la Biblia, y yo creo que eso es lo básico en un apologista, que si va a defender la fe, tiene que saber la Biblia, ¿no? Y por eso que esta charla, como le explicó Natalio, esa pregunta muchas veces a lo mejor nos desviamos el tema un poquito, pero nos ayuda a ilustrarnos sobre cosas que muchas veces ignoramos. Pongamos, ahí una vez escuché un pastor, ¿no? Y justamente enviaron el video en un club de apologistas, así mismo, no en el de Jonathan Murcia, sino en otro, y el pastor explicaba que había dos creaciones, en Génesis 1 y en Génesis 2, y él acomedidamente escribía en la pizarra y decía, miren, les voy a explicar por qué hay dos creaciones, porque aquí en Génesis 1 primero creo que comienza a crear los cielos, luego las plantas, luego y acá en Génesis 2 no, nuevamente comienza a crear y hace esto, y él daba la impresión o al momento de hablar, la intención de él era decir que a lo que cae el diablo, Satanás destruye la primera creación de Dios y Dios vuelve a hacer esta creación. ¿Cómo podemos a lo mejor nosotros debatir este tema como para la próxima ocasión en que podamos tener una conversación con alguna persona que crea de esto? Mira, me parece muy interesante. Primero, en relación al programa con Santi que dimos, me pareció súper jocoso que un grupo de la República Dominicana preparó 8 horas de videos en YouTube refutando mi charla con Santi. Yo hablé quizás 2 horas. Ellos prepararon un programa de 8 horas en 2 videos de 4 horas atacando lo que yo estaba diciendo. Y alguien me dijo, ¿y no le vas a responder? Y le digo, ¿en qué tiempo? ¿En qué tiempo se sienta uno a estudiar 8 horas de video? Pero lo vamos a ir haciendo poquito a poquito. Copié los videos y estoy estudiándolo. Y desde que comienzan, ya comienzan mal. O sea, re mal. Esto no tiene nada que argumentar. Pero bueno, eso es otro tema. Me pareció súper interesante eso. Así que si ellos están viendo de aquí salen otras 10 horas de video más. Le estamos dando mucho contenido para que ellos trabajen. Ahora, Génesis 1 y Génesis 2 no son dos creaciones. Las personas que alegan esto lo hacen porque el nombre que se le atribuye a Dios en Génesis 1 es distinto al nombre que se le atribuye a Dios en Génesis 2. Y eso parece peculiar. Pero yo creo que tiene más que ver con la función de Dios en uno de los capítulos correspondiente con el nombre apropiado. No creo que es suficiente evidencia para decir que son dos creaciones. Creo que la manera más lógica y natural de leer el texto es que Génesis 2 toma y amplía lo que es la creación del hombre. Génesis 1 es la creación de todo. Génesis 2 es en más detalle cómo Dios hizo al hombre específicamente y a la mujer, etcétera. Entonces, no veo conflicto entre las dos ideas, los dos capítulos, y no veo tampoco la idea de que sea un nuevo comienzo en el capítulo 2, porque Satanás ha caído entre los dos capítulos. O sea, no me parece que cabe, no me parece que es buena exégesis de esos pasajes, y tenemos que cuidarnos mucho de esas cosas. Mire, yo le reto también a las personas, a veces le digo, mira, si usted toma 100 personas neutrales, personas que no le importa si la tierra es vieja o si la tierra es joven, personas que no tienen nada que perder y que no les interesa el tema,
coja 100 personas neutrales y hágale leer Génesis 1 y 2 y dígale que te expliquen lo que ellos entienden que Moisés trató de comunicar. Y de 100 personas te van a decir que lo que Moisés comunicó es que Dios creó la tierra en 6 días y al 7º día descansó. Eso es lo que el texto dice. Únicamente cuando vamos al texto con otras ideas preconcebidas y hacemos lo que se llama eisegesis, que es meterle al texto nuestras ideas, es cuando empezamos a ver todo tipo de confusión. Si nos dejamos que el texto sea el que hable, el texto habla. Amén. Exacto. Me pareció Mara. ¿Ibas a preguntar algo, perdón? No, solamente que también había leído, ¿no? De Francis Schaeffer, que había escrito Genesis in Space and Time, y decía en su libro, ¿no? ¿Qué es lo mínimo que debemos obtener de Génesis 1 al 11 para que el resto de la Biblia sea coherente y verdadera? Y decía, ¿no? Estas cosas, o sea, la respuesta a esto, estas son las cosas que debemos enfatizar y las menos negociables. Léelo la lista, por favor. ¿Cuáles son? La lista de las cosas, claro, pues. Él decía en su libro, daba esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo mínimo que debemos obtener de Génesis del 1 al 11? No, que excelente, excelente. O sea, claro. Me encantaría saber lo que él escribió después de eso, pero Schaeffer era un pensador brillante también. Y no estoy seguro en qué bando estaba, joven o vieja la tierra. Pero, que no importa, ¿no? pero la pregunta sí es buenísima. ¿Qué nos tenemos que llevar de Génesis nosotros? Nos tenemos que llevar que Dios creó como dice que Dios creó al hombre como una creación especial. El hombre no es producto de la evolución, que Dios creó cada animal según su género, tal como lo dice Génesis, que no existe tal árbol de la vida, de que todo desciende de algo más simple hasta llegar a lo más complejo. O sea, esos son cosas que yo creo que podemos tomar del texto. Que Adán y Eva fueron personas literales, creados a la imagen de Dios, la primer pareja de seres humanos, que ellos son los que introdujeron la muerte a través de su pecado, que antes de ello no había muerte en el sentido de alma, del alma que muere. Alguna gente dice, sí, pero las hojas se caerían de los árboles y eso es muerte. Eso no es muerte en la misma categoría que la muerte de un ser viviente. Entonces, yo no tengo problema con que las hojas de los árboles se caían. Eso no es una muerte moral de un ser moral, de un ser con alma. Tenemos que tomar eso en cuenta. Si nosotros no aceptamos eso, el Nuevo Testamento se desmorona. O sea, la base del matrimonio, ¿dónde encontramos la base para el matrimonio? En Génesis, con Adán y Eva. ¿Dónde encontramos la base para la teología del pecado, la amarteología? En Génesis. ¿Dónde encontramos la base para la soteriología, la salvación? En Génesis. ¿Dónde encontramos, o sea, todo el plan redentivo de Dios? Génesis 3:15. O sea, pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de ella, y ella te herirá en el calcañar y tú en la cabeza. O sea, ahí tenemos la primera promesa de redención. Si eso no es literal, entonces lo que Jesús vino a hacer no tiene nada que ver con nada. Yo pienso que desvirtuamos. No es simplemente cuestión de interpretar Génesis 1 y 2 de distintas maneras. Tenemos que pensar en cuáles son las repercusiones de reinterpretar ese pasaje, cuando tenemos el resto del canon de las Escrituras que tratan con ese pasaje. Amén. Antes de continuar, recordarle a los amigos que nos están viendo, el pastor Juan Valdés tiene un programa todos los miércoles con Diego Falas, no sé si estoy pronunciando bien, Reason for Hope, ¿no? Lo pueden encontrar en Facebook. El programa se llama, si es que no me equivoco, pastor, Piénsalo Bien, ¿no? Piénsalo Bien. Piénsalo Bien es un programa justamente de apologética y quedan ahí grabados en las páginas, recomendado para que lo visiten. No sé, Dani, creo que iba a preguntar algo. Sí, acá también había otra pregunta. Espero que no la hayan hecho cuando me fallaba el audio. Espero que no. Me estaba fallando el audio bastante, ¿no? Pero acá dice,
¿Cuál es la intención de la ciencia en darle a la creación del mundo millones de años? O sea, ¿hay alguna intención? ¿Usted qué opina? Me parece que esta pregunta ya es con una respuesta un tanto más personal. ¿Cuál, Yo cuál no, puede yo ser no, la intención de la ciencia para darle tantos millones de años a... yo no creo que necesariamente los científicos tienen una intención particular. O sea, yo creo que los científicos están buscando respuestas, salen con teorías, las aplican, los experimentos le dan resultados y publican sus resultados. O sea, no necesariamente hay una agenda detrás de lo que ellos están diciendo. Pienso yo, la mayoría. Habrán algunos científicos, no faltarán aquellos que quieren de alguna manera desmentir la Biblia o atacar la religión, como muchos lo hacen abiertamente. Pero no creo que el campo completo de la ciencia lo podemos meter en una cajita de gente que tiene una agenda para destruir la fe. No creo que eso es cierto. Creo que la ciencia trata de ser honesta. Los científicos tratan de ser honestos y de encontrar la verdad. Ellos están buscando la verdad. Y creo que cuando se practica buena ciencia, se admiten los errores, se modifican las hipótesis y se modifican los experimentos y se logran nuevos resultados. Y ese es el método científico que nos ha llevado a grande progreso como una sociedad. La ciencia no es el enemigo. Los científicos no son nuestros enemigos. O sea, lo que tenemos que buscar claridad a la hora de interpretar la data, la información. Amén. Amén. Pastor, quería hacerle, ya para ir cerrando también, quería hacerle una pregunta. ¿Qué opina, por ejemplo, qué opina sobre Ken Ham, que es justamente del artículo donde yo vi sobre answersinggenesis.org? ¿Y qué libros usted podría recomendar sobre estos temas, ¿no? De la tierra joven y tierra vieja, ¿no? Bien. Ken Ham es un hermano en Cristo, como es Hugh Ross, aunque los dos no se llevan muy bien, pero son hermanos en Cristo. No voy a dar una opinión ni negativa ni nada sobre Ken Ham. Todos nosotros los seres humanos hacemos cosas virtuosas y también a veces hacemos cosas que nos arrepentimos de haberla hecho. A veces Ken Ham es un poco severo en su trato con algunas personas, pero es un hombre de Dios y realmente ha hecho lo que ningún otro cristiano ha hecho, y ha hecho un parque con una réplica del Arca de Noé en Kentucky, que tú puedes ir, una réplica tamaño real del Arca de Noé, un proyecto que costó $100 millones. Él recaudó eso de donaciones privadas para poder hacerlo. Yo he estado allí, es un parque maravilloso, tiene el Museo de Creacionismo, que es excelente museo. No estoy diciendo que estoy de acuerdo con él en todo. O sea, nuestra filosofía de apologética es radicalmente diferente. Él practica una apologética presuposicionalista. Yo practico una apologética clásica, completamente opuesta. Pero llegamos a las mismas conclusiones en cuanto a tierra joven. Creo que el sitio de Respuestas en Génesis ofrece cualquier cantidad de material en español para investigar, escrito casi siempre por científicos que tienen PhDs en sus campos de estudio y PhDs de universidades seculares. Son gente capacitada que están escribiendo. Es muy fácil despedirlo como una partida de loco. Es más difícil tomar los argumentos y responder a ver dónde está el problema con este ensayo que acabo de leer. ¿Por qué no? ¿Por qué está mal? Y ellos escriben muy buen material de apoyo. Yo les recomiendo los materiales de ellos para explicar lo que es la postura tierra joven. También hay otra institución que se llama el Institute for Creation Research, ICR, que también tienen un mundo de material sobre creacionismo de tierra joven, pero lamentablemente no tienen mucho en español. Hay algo en español, pero poquito, no mucho. Pero en inglés tienen muchísimo material. Pero no lean solamente lo que es material de tierra joven. O sea, todo lo que tenga que ver con creacionismo
viejo o joven la Tierra, es útil porque nos ayuda a entender por qué la evolución como se presenta hoy en día no funciona. Entonces, eso es más importante que la edad de la Tierra. O sea, les recomiendo los libros de Antonio Cruz. Darwin no mató a Dios por el ADN, si le gusta más la ciencia, la profundidad de la ciencia. Hay muchos recursos adicionales. Si los participantes en esta conferencia o en este tiempo quieren recursos de algún tema en particular, que les escriban y me dejan saber, y yo les recomiendo recursos para temas específicos. Pero Amén. gracias a Dios, en el mundo de la literatura en español se ha publicado mucho recientemente y hay bastante material bueno que se puede utilizar para, sobre el nuevo ateísmo, sobre los temas de la ciencia, sobre muchísimos temas. Amén. Bien, Muchísimas bien, gracias, pastor. bien, ya, bueno, hoy día hemos estado con el pastor Juan Valdés hablando sobre el creacionismo, hablando sobre las teorías esa de tierra joven, tierra vieja, hemos podido aprender un poquito. Yo me quedo con esto, aunque sé que esta frase de repente la dicen mucho, pero bueno, yo especialmente me quedo con esto: la ciencia cambia, la palabra de Dios no, y ninguna teoría puede comprometer la creación de Dios, o sea, ¿no? O sea, yo me Amén. quedo con eso, pastor. Unas últimas palabras, chicos, para ya ir despidiéndonos. Amén, Sí, amén. bien. Yo primeramente le agradezco, pastor, créame, porque nos ha enseñado bastante. Sé que es un hombre ocupado y aún así se ha tomado un tiempo para poder no solamente ayudarnos a nosotros, sino al público. Y créame que estamos muy agradecidos de nuestra parte. No, gracias por invitarme. Un gusto. Gracias también, pastor, por darse el tiempo y de verdad por también sacarnos algunas dudas, que eso es muy importante para cada uno de nosotros. Gracias, pastor. Amén. Sí, muchas gracias por iluminarnos en este camino, porque la verdad que eso del creacionismo para mí es como que wow, es como que un misterio, ¿no? Es todo un recorrido de años. Supongo que usted ha estado varios años llevando estudios, leyendo e investigando también, porque usted dice que le gusta esta área, ¿no? Entonces Hace 30 años que soy apologista. Wow. Ok. Bien. ¿A partir Bueno, de qué edad usted comenzó a meterse más en este tema? ¿Quieres sumar? ¿Quieres sumar cuántos años tiene? Oficialmente a los 23 años yo empecé a estudiar el tema formalmente y a trabajar en ello. Pero desde los 15 años más o menos empecé a debatir con mis profesores de biología en la escuela secundaria, porque cuando me empezaron a enseñar la evolución, ahí se armó de verdad. Y ahí comenzó la pasión. Amén. Perfecto. Increíble. Entonces, hoy día, bueno, ha sido un programa, siento yo que ha sido un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, pastor. Usted nos ha llevado por un camino un tanto más de alumnos, Académico. ¿no? Porque por lo general nosotros Amén. estamos ahí discutiendo. No, la semana pasada nada más hemos tenido un programa sobre si es que Jesucristo descendió al infierno o no. Y andábamos en esa controversias y hablando y lanzando versículos bíblicos, pero usted nos ha llevado hoy por un camino de alumnado. Hoy día hemos estado aprendiendo, como le dije al principio, somos unos bebés de pecho y muy gustoso de haberlo tenido aquí en el programa de Proyecto Coalición. El programa se llama Pulso Cero. Yo también me quedo con varias, acá he apuntado varias que voy a tener que investigar, voy a tener que leer, pastor, ¿no? Muchas gracias también a los espectadores de Proyecto Coalición. Estamos muy agradecidos, Natalio, muy agradecidos, pastor, porque nos están viendo desde Argentina, desde Paraguay, nos ven mucho de Centroamérica también, de México y de Estados Unidos. Un saludo para todos nuestros hermanos. Estamos creciendo en la página para la gloria y para la honra de Dios, ¿no? Desde que empezó este programa, la intención siempre ha sido poder honrar y poder alabar a Dios y poder enseñar, y también nosotros edificarnos a la par con nuestros hermanos de Proyecto Amén. Coalición. Muchas gracias, pastor Juan Valdés. Amén. Los reto a todos a que nos sigan en las páginas de las redes, específicamente Reasons for Hope ES en español, porque ahí estamos anunciando constantemente talleres, conferencias. Pronto vamos a tener otra conferencia sobre lo que es Orígenes, que yo sé que le va a ser de mucha bendición a su audiencia y a ustedes.
Si me siguen en las redes, pues pueden mantenerse informados de lo que estamos haciendo. Tenemos también en línea planificado un evento que estamos ahora escogiendo fechas sobre lo que es el transhumanismo, la fusión de las máquinas con los seres humanos, la inteligencia artificial, las implicaciones de eso. Bien. Muchos temas súper interesantes, así que quedamos a la orden y cuando me quieran de regreso, lo único que tenemos que hacer es concretar fechas. Amén. Ahí lo que tiene que hacer es Xiomara lo que tiene que hacer Natalio, que es la que sabe un poquito de inglés, porque con esos nombres nosotros al menos estábamos bien peleados, pastor. Apunta el link apunta, ¿no? El link apúntalo, Xiomara, y lo comentamos en este video. Sí, para ya lo publiqué en los comentarios. Genial. También nos estaba viendo Centros Teológicos Bautistas, sí, el director académico de Centros Teológicos Bautistas. Él es su postura es el director al menos, ¿no? Porque hay distintas posturas dentro de Centros Teológicos. Es de Tierra Vieja, Tierra Antigua, por él me estaba también mandando algunas preguntas. Por eso preguntó del hielo. Qué bueno. Y de verdad le pareció muy interesante sus argumentos, de verdad. Y me encanta conversar con las personas. Muchos de mis amigos son de Tierra Antigua. Somos hermanos en Cristo y nos encanta meternos en la palabra y después nos tomamos un cafecito. Que no hay problema. De verdad, también gracias a Centros Teológicos Bautistas porque es también nuestros aliados en este programa. Así que, qué bueno. Gracias. Nuestros aliados, Natalio, si ya mencionaste al aliado de Centros Teológicos Bautistas, también mencionar a Jonathan Murcia, que también nos apoya bastante. Jonathan Murcia, que también es nuestro aliado en este caso, que nos apoya, también está ahí constantemente preparándonos y también apoyándonos en la difusión. Así que muchísimas gracias, pastor, chicos. Sí, perfecto. Entonces, chicos, muchas gracias porque hoy día hemos tenido la visita del pastor Juan Valdés de Miami, explicándonos un poco acerca de la creación con su postura Tierra Joven, que me parece a mí que es... Me voy por ahí también, pastora. Me voy por ahí también. Así que Dios los bendiga a todos. Nos vemos. Dios les bendiga. Gracias. Dios les bendiga. No.